Bueno, Ana, pues un respiro para los fabricantes de cereal y sobre todo para los ganaderos que tienen que comprar ese pienso. Bueno, muchas gracias, Aurora. A ver qué pasa con eso del grano. Buenos días. días. Bueno, 9:59. El verano es una de las épocas más proclives para la celebración de despedidas de soltero por la combinación de calor y vacaciones. Es buen momento para organizar un plan inolvidable, pero en ocasiones rozan el límite legal y perturban la tranquilidad ciudadana. Nos podemos enfrentar incluso a sanciones económicas muy elevadas. Vamos a ver qué es posible prohibir y qué no en una despedida de soltero, porque hay límites hasta en los disfraces. Hablamos con Enar Hernández, que es abogada de Legalitas. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Ana. ¿Qué tal? Bueno, vamos a despejar algunas dudas legales sobre este asunto. ¿Se puede prohibir salir a la calle por vestir con disfraces o atuendos sexuales? Bueno, en principio no hay límite para la normativa de vestirse, salvo que atenten contra o que ofendan a otras personas y que así esté recogido en la normativa municipal, siempre, por supuesto, con criterios objetivos. Se podría prohibir, por ejemplo, situaciones en las que se lleva un atuendo que incita a la violencia o que es de un contenido sexual alto y que puede molestar a otras personas. Pero tendría que estar recogido en esa normativa municipal. Claro, ¿y qué vestimenta se puede considerar indecorosa? Pues toda aquella que, por ejemplo, tenga contenido violento, que tenga contenido sexual, que incite a la violencia o que lleve símbolos o logos, no sé, por ejemplo, como esvásticas y demás. Estarían recogidos con un criterio totalmente objetivo. Es más, si no fuera recogido con un criterio objetivo y se lleva a una vía judicial, el juez podría considerar que a lo mejor el ayuntamiento sea extralimitado en estas funciones. Pero vamos, en principio esos serían los contenidos. Que no atente, que no sea racista, que no atente con temas religiosos y demás. ¿Y a qué tipo de sanción nos arriesgamos si actuamos de este modo? Lo normal es que fuera, por ejemplo, considerado una falta grave o muy grave. Si es grave, pues iría de los 600, 700 euros hasta los 1.500. Y si fuera muy grave, pues ya sería desde los 1.500 a los 3.000 euros. Claro, y Enar, ¿es posible viajar en tren o avión disfrazado? Se puede viajar en tren o avión disfrazado. Cada transporte, digamos, tiene su normativa. Si hablamos de transporte público, hay que estar a la normativa que se dicta en los ayuntamientos. Igualmente, si se va en el transporte público, habría que mirar las condiciones habría que mirar las condiciones contractuales de ese transporte privado. Ahora bien, lo que afecta a ambas, al transporte público y al transporte privado, es si afectara, por ejemplo, a la seguridad vial. Y voy a poner un ejemplo. Si el disfraz, por ejemplo, van en moto y el disfraz conlleva no poder llevar casco, pues eso podría ser una sanción, claro, lógicamente. O si entramos en un autobús y estamos molestando porque el disfraz es, algo bastante aparatoso, pues igualmente también nos podrían a lo mejor impedir la entrada para no molestar a los demás pasajeros. Claro, ¿y nos pueden prohibir también la entrada a un establecimiento hostelero por llevar disfraz, a un megáfono, por ejemplo? A ver, con el tema del megáfono, el ruido, ahí estaríamos hablando de contaminación acústica, que también está regulada en la normativa en los ayuntamientos. Normalmente las horas en las que no se podría hacer ruido, salvo excepciones o que ha sido autorizada el ayuntamiento, sería desde las 23 horas de la noche hasta las 6, 7 de la mañana. Pero efectivamente igual si nos pasamos con gritos o con, ruido en definitiva y podemos molestar a otros vecinos, también podríamos ser sancionados, lógicamente. ¿Y qué multa nos puede caer por ir con megáfono, música o hacer ruido? Si se considera que es una falta grave, estamos hablando de 600 a 1.500, si se considera que es muy grave, de 1.500 a 3.000. Entiendo que en este caso a lo mejor se consideraría que es una falta grave. ¿Y podemos celebrar una despedida de soltero o soltera en un establecimiento hostelero, por ejemplo, un apartamento o una casa rural, sin consultarlo previamente?
Lo ideal sería consultarlo previamente para saber las condiciones que nos impone ese alquiler de esa casa rural. Si lo hacemos, por ejemplo, a través de Airbnb o Booking, que es muy normal, ya viene recogido en esas condiciones contractuales qué se puede hacer, cuánta gente puede ir o qué no se puede hacer. Lo ideal sería, desde luego, o recomendable consultarlo para no tener ningún tipo de problema. Es verdad que hay establecimientos que ya están expresamente dedicados a este tipo de eventos, ¿no? Y en ese caso, bueno, pues estar a la normativa que diga el propio establecimiento. ¿Pueden reservar tienen derecho de reserva de admisión? Sí, pero siempre por causas objetivas, es decir, siempre que sea algo xenófobo, racista. El derecho de admisión es algo que tiene que ir muy ligado a los motivos de por qué nos están impidiendo esa entrada. Claro, ¿y el propietario puede prohibir la entrada a un apartamento por tratarse de una despedida entonces? En principio va a venir regulado en las propias condiciones que nos alquila el propietario, nos dirá cuánta gente puede ir a ese apartamento y el tipo de condiciones. Igual cuando, por ejemplo, nos imponen el tema de entrar o no con mascotas, pues es un poco lo mismo. Es decir, él nos va a proponer o nos va a decir qué es lo que podemos o qué no podemos hacer. Y, por supuesto, siempre detrás está la normativa municipal a la que tenemos que estar atentos para no sobrepasar esos límites de ruido. Sí, disculpa, ¿el propietario puede solicitar una fianza extra por tratarse de una despedida de soltero? ¿Eso se puede hacer? Sí, lo normal es que en este tipo de eventos se solicite una fianza extra, un poco en previsión de que quizá a lo mejor pues hay más desperfectos. Pero es algo tan habitual como pueda ser, por ejemplo, en una Nochevieja o pueda ser en otro tipo de eventos familiares bastante grandes. Suelen solicitar una fianza mayor. Pues Enar Hernández, muchas gracias por aclararnos todas estas dudas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Hasta luego.